Sean todos bienvenidos. En este encuentro vamos a tocar un tema muy interesante. Déjame activar la cámara por acá. Vamos a estar conversando un poco sobre uno de los puntos fundamentales de la labor del ingeniero y del arquitecto. Creo que aquí todos los que están conectados y los que están en mis aulas virtuales son estudiantes de ingeniería en sus diferentes áreas. Estamos formando el carácter del ingeniero. Estamos en ese proceso, dándole las herramientas a fin de que pueda desarrollar las habilidades correspondientes. Entonces, es aquí donde me permito hacer una exigencia. Y vean cómo lo voy a decir, me permito hacer una exigencia. Y esta exigencia viene dada por lo siguiente, de que esta parte del proceso viene dado sencillamente por lo que hemos descrito, la capacidad de observación del ingeniero. Debemos desarrollar la capacidad de observación. Y cuando hacemos observación, cuando realizamos observación, pasamos entonces a describir lo que estamos observando. Y allí es donde viene el gran problema. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que hemos aprendido anteriormente nos crea un patrón de comparación. Y vienen allí particularmente los diferentes escenarios donde nuestro prejuicio o nuestro punto de vista quiere influir ante lo que estamos describiendo. En este proceso de ingeniería, lo primero que hacemos es describir lo que estoy observando. Entonces, allí no se debe involucrar nuestro juicio valorativo, sino sencillamente describir lo que estamos observando. Entonces, ¿qué sucede? Vean esto. Comenzamos a realizar nuestra práctica de estas actividades y lo primero que nos están pidiendo en el caso nuestro de la asignatura es realizar lo que se llama una infografía sobre las técnicas que podemos utilizar para desarrollar nuestra creatividad y nuestra innovación. ¿Por qué? Porque son Buenas tardes. que necesitamos. Creatividad e innovación. Y cuando somos creativos es que estamos presentando algo nuevo. Cuando estamos innovando, estamos mejorando lo que ya está existente, lo que es existente. Repito, estoy creando algo nuevo o estoy mejorando lo existente. Entonces, cuando usted llega a la organización o llega a la empresa, usted o va a ser creativo o va a ser innovador. Pero allí es donde vienen los primeros choques. ¿Por qué vienen los primeros choques? Porque sencillamente nos vamos a enfrentar a una cultura o una estructura ya definida. Entonces, en este sentido me permito compartir pantalla. Vamos a compartir. Muy bien. Me indican, por favor, si se observa la lámina. Sí, profesor, ya. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que se llama la reingeniería y su aplicación. El primer punto que hay que tomar en cuenta es que toda empresa tiene una filosofía. Es decir, toda empresa tiene una planificación Profesor, estratégica. disculpe, pero la pantalla ya no está mostrando ninguna diapositiva, está mostrando así como una pantalla con líneas nada más, o sea, un fondo vacío. Un fondo gris. Ahora, Sí. ¿cómo se ve ahora?
Muy bien, Ya, gracias por ya no, No, ya no, ya no está no se ve compartiendo ya. nada. nada. Muy bien. Ok, vamos a ver. Gracias por notificar. Vamos a ver ahora. Ya listo, profe. Se Ahora ve. sí, Sí. ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos como ingenieros a iniciar la aplicación de la reingeniería. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que toda empresa tiene una filosofía, es decir, tiene una planificación estratégica. Alguien en esa empresa estableció una misión, que es la razón de ser de la empresa, una visión hacia dónde quiere ir esa empresa, unos objetivos que son lo que se llaman los puntos principales de la empresa, y adicionalmente a eso estableció una ruta de acción. Para la empresa, esa planificación estratégica es muy importante. Ustedes más adelante van a ver una Ahí abajo, mira, al lado de ella, ¿ves? planificación estratégica. Ahí al lado de la caja. José, páseselo al lado de la caja en el piso. Muy bien. Detrás de la caja, entre la caja y la bombona. ¿Qué se supone que voy a hacer? Ella me está escuchando, me solo que dice. Desactiva el micrófono, chama. Activen, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? No podemos ir en contra de esa planificación estratégica, porque es la cultura de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Como ingeniero no podemos llegar a la empresa diciendo esa misión está mala, esa visión no debe ser así. No. La copiamos tal cual como está, porque nosotros sencillamente en este proceso estamos realizando una observación. Lo otro es que toda empresa tiene una cultura organizacional y tienen una forma de hacer las cosas. Y de repente eso le ha funcionado o no le ha funcionado. Eso lo vamos a determinar a través de nuestra observación. Por otro lado, observen esto, toda empresa tiene procesos. ¿Qué significa procesos? Cuando hablamos de proceso, estamos hablando sencillamente de una entrada, son todas esas actividades de ingreso, por ejemplo, la materia prima que ingresa a la empresa. Luego tenemos acciones que transforman esa materia prima y luego tenemos una salida y esa salida es el producto terminado. Ese es un proceso. Y cada empresa tiene diferentes procesos donde hay que definir qué es lo que entra, qué se hace con lo que se entra y qué se sale. Es el concepto generalizado de lo que es un proceso. En este sentido, hay varios ejemplos de procesos. Tenemos el proceso de gerencia, el proceso de administración, el proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso de almacén y el proceso de producción. Cada proceso, o vamos a decirlo, cada área de la empresa o cada parte de esa estructura organizacional representa un conjunto de actividades y de funciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a aplicar reingeniería, debemos de plasmar en un papel o debemos plasmar en nuestras computadoras la descripción detallada de cada uno de esos procesos. Ustedes como ingenieros deben estar siempre, pero siempre alerta para conocer cada uno de ellos y cómo se desarrollan cada uno de esos procesos. Es más, existe una norma llamada ISO 9001-2015 que habla de la planificación y control de los procesos. Esta norma ISO, que significa International Standard Organization, es decir, Organización Internacional de Estándares, muestra cómo la empresa debe, a través de unos parámetros establecidos, evaluar, describir, determinar y mejorar cada uno de los procesos que integran la empresa. Entonces, ¿qué sucede?
Nuestra labor es, y estamos iniciando, recuerden y se los digo muy, pero muy sinceramente, estamos iniciando nuestra carrera para poder comenzar a aplicar la reingeniería. Siempre le he dicho, no es nada fácil porque yo tengo que comprender cada uno de estos procesos, cada una de estas áreas. Entonces, en este sentido, tenemos que buscar las maneras y vamos a utilizar lo que se llama nuestra gran biblioteca de Internet para comenzar a entender cada uno de estos procesos. Porque la siguiente actividad es, voy a hacer como lo que podemos decir un blog a través de PowerPoint de Microsoft y voy a comenzar a escribir los procesos. Una página o una hoja, vamos a decirlo de esa manera, donde yo voy a escribir los procesos que observo en la empresa a manera general. Por ejemplo, en la lámina que están observando, ahí básicamente tenemos los procesos generales. Herencia, administración, compra, venta, almacén y producción. Pero de repente en esa empresa no hay producción, sino solamente hay compra y venta. Entonces lo dejamos compra y venta porque tampoco tiene almacén. En esa empresa tampoco hay gerencia, sino que existe solamente un administrador. Por lo tanto, entonces trabajamos las áreas de administración, compra y venta. En esa empresa tenemos todos estos procesos, entonces lo describimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar una empresa. No nos vamos a ir a grandes corporaciones ya establecidas. Podemos utilizar las empresas o los emprendimientos de algún familiar, de algún vecino que quede cerca de donde estoy, donde resido, donde vivo, y puedo comenzar con esa empresa a realizar mi diagnóstico o mi análisis de proceso. ¿Qué vamos a hacer con esos procesos? Todavía no lo vamos a definir. Solamente en este paso, en este momento, vamos a describir cada uno de esos procesos. ¿Cómo lo describimos? ¿Cuál es la entrada? Es decir, ¿qué es lo que ellos reciben? ¿Qué hacen con lo que reciben? Es decir, las diferentes actividades que hacen en ese proceso y cuál se supone debe ser el producto final. Es decir, qué sale o qué se entrega en esa área. Entonces, allí donde determinamos cada uno de los puntos. Repito, en esta fase del proceso solamente estamos describiendo. Luego vamos a desglosar, es decir, luego vamos a desglosar cada una de las funciones o actividades que se hacen en cada proceso. No es nada fácil, porque todo se basa en la observación, pero sí es posible. Quiero también compartir con ustedes una parte que me llamó mucho la atención con los trabajos de infografía. Y aquí aprovecho a felicitarlos. Miren, hay trabajos espectaculares, trabajos que provocan leerlos y en realidad los felicito. Me siento muy, pero muy contento. Aquí quiero aclararles también. Hay tres notas solamente, 3 calificaciones. Y vean esto. 1, 0-1. Es decir, o no hiciste nada o lo que hiciste no es agradable a la vista. ¿Qué significa? Como estoy creando o estoy desarrollando una habilidad que es la habilidad de la descripción, yo tengo que también aprender a describirla. Entonces es complicado aprender a describir de la noche a la mañana y tengo que hacerlo a través de ensayo y error. Y cuando la infografía se define como que sea agradable a la vista y fácil de entender, que son las 2 características principales, agradable a la vista y fácil de entender, cuando se abre una infografía y esa infografía no es agradable a la vista, automáticamente se califica como 0-1. Listo, tiene 0-1. En ese sentido uno se molesta, chamo, pero ya va, porque voy a tener 0-1. ¿Qué pasa en ese momento?
Si tú revisas tu calificación y tienes 0,1 y te aparece el comentario, ojo, te aparece el comentario, no se cumplió con las instrucciones. ¿Qué vas a hacer? Regresa a la instrucción, léete la instrucción y tienes hasta el día, vamos a decir, tienes hasta el día lunes. ¿Qué fecha es lunes? ¿Quién me ayuda por allí con el calendario, por favor? ¿Qué fecha es lunes? Vamos a revisar. 29. 29. 29. Entonces, tú tienes hasta el día 29 para hacer la modificación a esa infografía. Si tienes que hacerle nuevo, la haces. Si tienes que modificar, la haces. Y la presentas nuevamente. Por eso aquí está mi infografía. Característica número 1, que sea agradable a la vista. Porque tú tienes que entregar informes. Tú tienes que entregar resultados, tú tienes que entregar diagramas, tú tienes que entregar también a las empresas a las cuales tú vas a trabajar, tú tienes que entregar también informes gráficos. Y esos informes gráficos tienen que ser agradables a la vista, que llamen la atención y que provocan leerlo. Entonces, ¿qué sucede? Sácate 0,1, muy bien. Eso te lleva no a molestarte, bueno, ese profesor, no. Eso se viene sencillamente. Al profesor no le gustó, no fue agradable a su vista. Entonces, ¿qué hace? Comienzas nuevamente a revisar. Si tienes que reestructurarlo, lo estructuras. Y si tienes que hacerlo nuevo, lo haces. Y tienes hasta el día lunes. Profesor, aquí está. Y me notifica, lo estoy entregando. Entonces, usted coloca por el grupo de WhatsApp, actividad 3 reenviada. ¿Por qué? Porque se sabe que cometiste esa falla. Entonces, esa es la primera calificación. La segunda calificación es 20. ¿Qué significa 20? Que se abre, se abrió, y en ese momento que se abrió, aquello llamó la atención. Llamó la atención y nos gustó mucho. Quiero hacer un paréntesis que si se corta la llamada, se corta el video, volvemos a conectarnos de inmediato, ¿ok? Entonces, para que lo estén bien. ¿Qué sucede? Tienes 20 porque llamó la atención y el contenido es agradable, es decir, que el contenido fue lo que se pidió. La tercera nota es 19. Ojo, 0,1, 20 y 19. ¿Qué pasa con los de 19? Yo les pedí que colocaran primero el título y la instrucción dice debajo del título el nombre. Entonces, algunos se le olvidaron esa instrucción. Y señores, en ingeniería es importante no olvidar las instrucciones. En ingeniería hay que cumplir las instrucciones al pie de la letra. Entonces, ese nombre, en vez de colocarlo debajo del título, entonces lo colocaron en la parte inferior de la página o lo colocaron en otro lado. Entonces, ese tiene 19. Ahora, me dice, profesor, yo tengo 19, ¿y qué pasó? Y si le dio oportunidad que tiene 0,1, ¿por qué no me da la oportunidad a mí? Bueno, también tienes oportunidad. ¿Qué significa? Agarra ese nombre, lo subes arriba, lo subes, perdón, a la parte que le indiqué y ya tienes tu 20. Ya tienes tu 20. Pero si tienes 19 y tú dices que es demasiado trabajo para poder, te quedas con tu 19. Entonces, en conclusión, tenemos 0,1, tenemos 20 y tenemos 19. Entonces, coge cuál de esas tres notas es. Ahí estamos desarrollando, repito, nuestra creatividad y nuestra innovación, porque ahora vamos a plasmar una descripción en nuestra siguiente actividad. Tengan mucho cuidado, porque cuando vamos a describir es solamente descripción, y eso es lo que tenemos que hacer, describir. Ok, muy bien. Ahora, preguntas, dudas, consultas, estamos a su completa orden. De hecho, perdón, antes de pasarlo, quiero mostrarles, voy a compartir con ustedes, quiero mostrarles una infografía y ustedes me ayudan a definir cuánto le damos, cuánto le ponemos. Ayúdenme, vamos a evaluar cuánto le colocamos a esa infografía. Voy a compartir, aquí la tenemos, se observa. No sé si Daniel Moreno está en la sala. ¿Ok? Pregunto. Sí, sí se ve. Sí, sí se logra ver. Ok, aquí tenemos el título, el nombre y comenzamos a bajar la infografía.
Muy bien. Agradable a la vista, un contenido muy bien. Esta infografía tiene 20 puntos. 20 puntos. Esa la tomo porque fue la primera que revisé. Entonces la tomé. Las otras no he revisado. Algunos ya tienen calificaciones, otras no. Voy a calificar de aquí a, vamos, entre viernes, sábado, por allí, termino la revisión de las infografías. Entonces, ¿alguna duda, por favor? Profesor, yo le comento que supongo yo que muchos utilizaron la aplicación o el programa Canva, que tiene muchas plantillas que nos ayudan a facilitar la infografía. Ahora, mi duda es que yo utilicé esa plantilla que usted acaba de mostrar. Ahora, obviamente no es igual, no tiene los mismos colores, no tiene el mismo contenido, no tiene las mismas imágenes, pero quisiera decirlo de antemano, para que no piense que yo me copié de esa infografía o algo parecido, porque ni conozco al compañero. Ok. Me da miedo por si acaso. Ajá, Dayerlin, observa lo siguiente. Tu punto de vista está muy importante y es muy, muy válido. Yo sé que muchos software ofrecen lo que se llaman las plantillas y trabajan en base a plantillas, pues utilizan colores y la misma plantilla. Se supone que puedes utilizar los mismos colores, se supone que se puede utilizar la misma plantilla, lo que cambia es el contenido. Ahora, si yo veo dos plantillas iguales, con dos contenidos iguales, ahí sí está dudosa la cuestión. ¿Ves? Pero en plantilla, en colores, no hay ningún problema, siempre y cuando el contenido sea diferente. Recuerden que aquí lo que estamos buscando la estrategia de desarrollo de la creatividad y la innovación. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Profe, ¿cuándo pone el 20%? Discúlpame, que no te copié. El 20%, profe, ¿cuándo lo podrá colocar? El 20% ya puedes colocarlo y tienes la actividad ya lista. Eso ya está montado en la plataforma. Sí, eso está en la plataforma. Ya lleva varias semanas montado. El Cuando 20% llevo- no. Si yo revisé, Ya llevo como un mes. Sí, cuando Hay yo gente, publiqué la hay gente que ya lo ha entregado. Ya llevo como un mes ahí. Ya llevo como un mes ahí. Creo que es otra infografía, ¿no? Si no me equivoco. No, van a trabajar con PowerPoint. Ah, un PowerPoint. Sí, un PowerPoint. Lo vamos a convertir en imagen y entonces vamos a traer en base a esas imágenes para la presentación de un informe. Básicamente es un informe. Pero eso también la próxima semana vamos a aclarar un poco sobre ese punto. Muy bien, ¿alguien más? Profesor, yo tenía una duda en cuanto a eso que usted está diciendo, lo del 20%, Ajá, porque dígame. según lo que yo leí, habla de que es un informe, Sí, un pero informe. como uno está acostumbrado a hacer los informes en Word, me pareció raro que estaba en PowerPoint. Entonces, Recuerda- si usted nos podría dar, cuando nos vaya a explicar esto, si Sí, nos puede dar como una muestra de ese informe, de cuál sería un informe modelo para nosotros, así como usted lo quiera, así creativo, en PowerPoint. Muy bien. Esa pregunta tuya es muy interesante, Elizabeth. Escucha esto. Estamos en un proceso de innovación, creatividad. Y en este caso, cuando yo digo informe, yo automáticamente establezco cuáles son los parámetros del informe y en qué formato lo quiero. Porque ustedes vienen trabajando en base a una metodología. Pero ahora, ¿qué sucede? Se abre el camino porque estas son herramientas que ustedes como ingenieros van a utilizar y seguirán utilizando. Por ejemplo, lo van a utilizar mucho a través en las exposiciones y donde ustedes van a presentar de una manera innovadora el uso de estas herramientas, de las herramientas que ofrece Microsoft. En este caso, vamos a trabajar con PowerPoint. Ya hemos trabajado también otras herramientas que la hemos utilizado hasta los momentos.
Lo que sí es cierto es muy importante y he sido un poco inflexible en muchos casos de las instrucciones. Si se le dice, vamos a hacerlo así, lo hacemos así. Si le digo a su criterio, es a su criterio. Yo respeto su criterio. En el caso de la infografía, cada quien va a utilizar su propio. Pero yo le dije, señores, en una sola imagen. Hay algunos que querían colocar portadas, no estoy pidiendo portadas, estoy pidiendo una sola imagen. Es para la aceleración de la lectura. Muy bien. Profe, disculpe que lo ataje. Profe Jaymar, no le sale la actividad. Yo en realidad no he revisado módulo hoy. A lo que yo revise, que se acabe la reunión, yo lo voy a revisar y si no me sale el 20% para que sepa que a Jaymar no le sale. Y entonces yo creo que si yo reviso y no me sale, le informo. Ok, muy bien. Revisa allí. El informe nuestro es a nivel D. Después. Ya yo igualito voy a abrir Moodle. Ok. No, lo hacemos en PowerPoint. Señores, creo que me fui. Profe, yo tengo una duda rapidita. En el informe, ahí dice que tenemos que seleccionar una empresa. En ese informe debe estar el nombre de la empresa y todo eso. En este momento no debe estar el nombre de la empresa. En este momento. Profesor, disculpe, pero yo antes le había preguntado con respecto a eso, el nombre de la empresa, y usted me dijo que yo podía colocarla. Y yo le entregué. Es decir, lo que quiero expresar es que no es obligatorio colocarlo. Si tienes la empresa, si ya tienes la empresa, trabaja con la empresa y coloca el nombre de la empresa. Pues si no tienes la empresa, sino que estás de repente haciendo lo que se llama una investigación hipotética sobre una empresa que está cerca de tu casa o está allí. Profe, no me sale el 20%. Puedes por los momentos no colocar el nombre de la empresa. Oh, ya veo. Entonces, esto es según la investigación que nosotros tengamos. Si ya fuimos a la empresa, hablamos, o sea, hicimos una investigación personal, se coloca el nombre. Pero si es algo hipotético, pues no se coloca el nombre. Muy bien. Lo que sí le agradezco que traten en lo posible de que no sea hipotético, que sea real. Profesor, y otra pregunta. Usted dice en la manera que debemos entregar eso a PowerPoint, hay que entregarlo en formato PDF como es usual, ¿no? No. No, en PowerPoint. O sea, tiene que ser una presentación a Sí, PowerPoint. una presentación. Es decir, que cuando yo recibo el archivo de ustedes, lo único que coloco es manera de presentación y disfruto mis presentaciones de ustedes. Ok, profe, cualquier cosa, recuerde que a veces los formatos PowerPoint, profe, acabo de las revisar ya la transmisiones. plataforma y no me sale el 20%. Disculpa. Eugenia, ¿me preguntas? Que no le sale el 20%. Eso es lo que está diciendo. Ahí está. A los que no les salga 20%, verifiquen un poco más abajo en la unidad 4, porque, o sea, está un poquito más abajo, o sea, Sí. está la unidad C con varios temas, pero ahí no está la actividad, está en la unidad de abajo. Verifiquen ahí porque... Así es. Claro. Muy bien. Profe, la pregunta que yo le estaba haciendo era que a veces cuando uno va a entregar un formato PowerPoint, debido a las animaciones, las transiciones, todo lo que tiene una presentación PowerPoint es más pesada de 2 MB. Entonces, en ese caso, ¿le entregaría un link o algo parecido? Podría ser un link, pero trata de que en la presentación PowerPoint no le coloque animación para que no sea tan pesado. O sea, menos imágenes. Sí. Se puede utilizar imágenes, allí indica que deben utilizar imágenes, pero no traten de más contenido. Más contenido que imagen. Exactamente. Pueden ser las imágenes, pero no se transforma en PDF. En esta ocasión, el documento no se transforma en PDF. De hecho, lo que acaba de decir Rosiber es muy importante. Si en la presentación es muy pesada, se coloca el link para entonces poder disfrutar de la presentación. Lo que sí quiero notificarles de que esta presentación que ustedes van a hacer ahora, en la actividad número 4, que es el 20%, va a ser la base que vamos a tener para continuar entonces trabajando con la reingeniería
en la actividad 5 y la actividad 6. Va a ser nuestro fundamento. Vean que en la actividad que hemos hablado de la infografía, mi meta es que todos tengan 20. Esa es mi meta. Todos tengan 20. ¿Por qué? Porque comenzamos entonces a trabajar lo que se llama la creatividad. Yo no puedo evaluar la creatividad de ustedes. Yo solamente lo que estoy evaluando es las características formales y la entrega. ¿Por qué? Porque cada uno expresó su propia creatividad, pues. Y todas las creatividades son positivas y excelentes. De hecho, lo que he visto me ha agradado mucho. Por supuesto, siempre hay alguno que de repente lo hizo 2 horas antes de la entrega, y entonces hizo lo primero que se le ocurrió, pues. Entonces, ese sí, eso tiene, al no ser agradable a mi vista, tiene 0,1. Y aquí soy muy tajante, tiene 0,1. Pero tiene la oportunidad de enmendarlo y entonces entregarlo nuevamente. Ahora, si lo va a entregar nuevamente y va a seguir con la misma situación, ya no puedo hacer más nada. O tiene 0,1 o tiene 20. Esas son las dos condiciones. Tú decides qué calificación quieres tener. Profe, otra pregunta. En cuanto a cuando usted está pidiendo, o sea, usted sugiere que nosotros investiguemos los procesos en una empresa cercana a nuestro hogar, sí. Pero también podríamos hacerlo, investigar una empresa, por ejemplo, que sea muy reconocida a nivel mundial, por ejemplo, Samsung, e investigar los procesos de esa empresa. También podría hacerse de esa manera. Pero que son muy grandes, ¿no? Que a nivel de internet o a nivel de investigación de grandes empresas, no te permiten hacer ingeniería. Es decir, tú no vas a... la ingeniería se comienza con una descripción y luego te lo voy a decir en términos así en los nuestros, los venezolanos. Describo el proceso y luego lo critico. Entonces tú no vas a criticar procesos de empresas que ya están establecidas, pues, porque somos estudiantes de ingeniería y estamos comenzando. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar? Bueno, voy a buscar empresas que estén cerca por acá, donde yo puedo presumir, y vean cómo lo voy a decir, que los procesos que ellos utilizan son los más comunes, como los mencioné al principio de la actividad, de la clase de hoy: gerencia, administración, compras, ventas. Y yo tengo que comenzar a investigar qué funciones se realizan allí. Y luego, ya eso lo dejo para las próximas actividades, qué funciones deberían hacerse. Y es allí donde viene cómo llevo yo a esa empresa del punto A, que es lo que hace, al punto B, qué es lo que deberían hacer. Ahí está la parte complicada, pero no se preocupen por eso, eso lo vamos a ver luego. Por ahora, sencillamente, una recomendación: busquen empresas medianas, pequeñas, y si es conocida, mejor. Es decir, si tienes un compadre, una comadre, un primo, un hermano que tiene una empresa, vamos a apoyarlo, pues vamos a ayudar y vamos a ver qué podemos presentarle como propuesta para el mejoramiento de su proceso y que tenga reingeniería. ¿Se podría una empresa a nivel regional, como por ejemplo Polar? El caso de Polar, ¿me dijiste? Sí, sí. No, en ese caso no vas a poder hacer ingeniería, porque no vas a poder discutir frente a unos ingenieros que ya están establecidos. Tenemos que buscar a alguien o algún caso donde nosotros podemos destacarnos como ingenieros y hacer propuestas. Profesor, ¿y qué ejemplo nos daría usted? Por ejemplo, por mi casa quedan cerca supermercados, por ejemplo, tiendas Traqui, cosas así, o una panadería que... Panadería, tienda desinfectante. En mi caso, el local Arturo, que fue el que yo fui investigando, también cercano, y del que también hice yo mi informe. Ese también aplica, ¿cierto? Sí, ese aplica, ese aplica. Tiene Arturo, el caso de Traqui, tiene la panadería, el chino de la esquina, el vendedor de hortalizas también. Todos esos tienen procesos. Entonces yo tengo que identificar cuáles son los procesos que ellos tienen. Profe, ya yo estaba pensando en entrevistar a una empresa en la que labora mi representante, pero es de Caracas, entonces no sé, se llama Inversiones TGA. Que sean regionales, vamos a ayudarlos regionales. Bueno. Bueno, señores, me queda un minuto. Yo creo que ya con esto es suficiente ya lo que hemos tocado en la tarde. Gracias por su atención y seguimos entonces en comunicación. Agradecido con ustedes. Por el grupo de WhatsApp.
fotografía. Muy bien, fotografía. Listo. Gracias. Hasta luego entonces, muchachos. Hasta luego, profe. Feliz Gracias, tarde. profe. Feliz día. Buena tarde. Hasta luego, Hasta luego, profesor, profe. que tenga una feliz tarde.